¿Qué significa orar en el nombre de Jesús? Yo creo que todos, en más de alguna oportunidad, cuando oramos, hemos dicho esa frase: Señor, te pedimos, te agradecemos, gracias por tus bondades, tú sabes lo que necesitamos y todo esto te lo encomendamos en el nombre de Jesús. Es una frase que uno suele decir. ¿Qué significa orar en el nombre de Jesús? Todos hemos utilizado más de alguna vez esa frase. Y hay personas que la utilizan la frase de una manera más enérgica. Y cuando oran por algo dicen, en el nombre de Jesús, tal cosa. Y la gente se equivoca y piensa que orar en el nombre de Jesús es una frase mágica. Como, supongamos que yo quisiera que Dios hiciera un milagro en mi vida. Y yo le pido por ese milagro. Y luego digo, en el nombre de Jesús. La gente piensa que es una frase mágica. Pero no. La frase en el nombre de Jesús realmente no tiene ninguna magia, no tiene ninguna cualidad. Orar en el nombre de Jesús no es decir esa frase. Ahora vamos a mirar eso en la Biblia. ¿Les parece? Acompáñenme, por favor. Es un estudio bíblico de hoy domingo en la tarde donde los templos están cerrados, pero nuestros corazones están abiertos. La Biblia dice en San Juan 14, 13 y 14, por ejemplo, y todo lo que pidiereis al Padre en el nombre de Jesús o en mi nombre, les voy a leer textualmente, dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y repite el versículo 14, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Muy bien. ¿Qué significa orar en el nombre de Jesús? A la luz de la Biblia nos estamos dando cuenta que en San Juan 14, 13 y 14, que les voy a leer otra vez, dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, dice Jesús, Él está diciendo, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Jesús está hablando del mismo. Y dice, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Y ahí es donde la gente se confunde. La gente se confunde y piensa que orar y decir al final de la oración, en el nombre de Jesús, o al principio de la oración, como sea, decir la frase, ya todo va a estar realizado. A simple lectura es que a simple vista nos podemos dar cuenta que sí, realmente la Biblia está diciendo eso. Pero ¿qué significa? Veamos otro texto bíblico, porque hay muchos textos que amparan esto. San Juan 16, 24 dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. ¿Quién habla? Jesús. Dice, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo. Les repito, San Juan 16, 24 dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Y luego dice, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo. También este pasaje Jesús nos está diciendo que hay que pedir en su nombre. Entonces, ¿qué significa orar en el nombre de Jesús? Veamos otro texto bíblico. San Juan 15, 16. Dice, vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca. Y escuchen esto, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo conceda. Eso es lo que dice la Biblia en San Juan 15, 16. Hemos visto 3 versículos, 3 textos, bueno 4, porque hemos visto San Juan 13, 14, hemos visto San Juan 14, 13, 14, San Juan 16, 24 y San Juan 15, 16. Y en los 3 dice, todo lo que pidieres en mi nombre será hecho. Ahora, ¿qué significa orar en el nombre de Jesús? Hay muchos otros textos de la Biblia que no los vamos a ver porque si no el estudio se volvería tan largo. Pero ya con estos 3 textos bíblicos de base, hemos visto que Jesús mismo está diciendo, hasta ahora nada habéis pedido, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dará, etcétera, ¿no? Y si algo pidiereis en el nombre de Jesús será hecho. Entonces, la pregunta que surge, ¿qué significa orar en el nombre de Jesús? Veamos de nuevo este versículo. 2 versículos, San Juan 14, 13, 14. Pongámosle atención, dice, y todo es todo,
Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré. Fíjense bien, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y luego Jesús escribe, si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Ok. Entonces la pregunta es, Andri, entonces ¿por qué Jesús no hace las cosas? ¿Por qué Dios no hace las cosas? Le estamos pidiendo que quite el coronavirus de nuestra tierra. ¿Y por qué no lo quita? Bueno, la Biblia dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, pero no lo quita. Porque no hemos comprendido el significado. ¿Qué significa orar en el nombre de Jesús? Y la gente se aloca y piensa otras cosas. Pero simplemente es por falta de conocimiento bíblico. Hay falta de conocimiento de la Biblia muchas veces en nuestro pueblo, incluso en nuestro pueblo cristiano. Orar en el nombre de Jesús significa que debemos pedir a Dios el Padre actuar sobre nuestras oraciones, porque nos estamos acercando a Él en el nombre de su Hijo. Orar en el nombre de Jesús significa que debemos orar a través del nombre de Jesús. Orar en el nombre de Jesús significa que cuando oremos y pidamos algo, tenemos que pedir algo que honre y glorifique el sacrificio y la vida de Jesús. Cuando tú oras para honrar a Jesús, para glorificar su nombre, entonces estás orando en el nombre de Jesús. Lo que significa es que Jesús está aquí y yo estoy detrás. Orar en el nombre de Jesús quiere decir que yo voy a orar a través del nombre de Jesús para honrar el sacrificio que Él hizo en la cruz, para honrar y glorificar su nombre. No es una frase mágica. Orar en el nombre de Jesús significa orar a través del sacrificio de Cristo. Orar en el nombre de Jesús. Miren lo que dice la Biblia en 1 Juan 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Qué dice la Biblia? Muy interesante. 1 Juan 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Qué nos está diciendo la Biblia ahí? Que debemos pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué significa orar de acuerdo a la voluntad de Dios? Exactamente lo mismo que orar en el nombre de Jesús. No son frases mágicas. No. Orar en el nombre de Jesús significa orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Hablemos aquí de un tema controversial. Hay gente que en esta época de coronavirus se levanta en oración y dice, Señor, en el nombre de Jesús, quita el coronavirus de nuestra nación. Y el coronavirus no se ha quitado. Ahí está. Está causando más muertes. Entonces, ¿por qué no se quita? Simplemente porque no estamos orando de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y en este momento, Dios en su soberanía, en su santa voluntad, ha querido que el coronavirus esté acechando el mundo. Él ha permitido que el coronavirus aceche al mundo. ¿Por qué lo ha permitido? ¿No se han preguntado ustedes ahora que los templos están cerrados, la gente está más cerca de Dios? Ahora que la economía está entrando a una recesión, a una desaceleración, la gente está más cerca de Dios. Ahora que los empleos no sabemos si los vamos a tener cuando regresemos de esta cuarentena. No sabemos si la empresa va a estar funcionando o va a estar quebrada. Pero ahora la gente está más cerca de Dios. Entonces, orar que Dios quite el coronavirus es orar en contra de su voluntad. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Qué tenemos que hacer? Orar y decirle, Señor, ayúdanos a saber qué lección tenemos que aprender en medio de este coronavirus. La primera lección es permanecer cerca de Cristo.
permanecer cerca del corazón del Señor, santificar nuestra vida para Él, dejar el pecado, apartarnos de lo malo. La gente está volviendo a Dios ahora. ¿Por qué tengo yo que orar para que Dios quite el coronavirus cuando la gente está volviendo más a Dios ahora que hay coronavirus? Esa es la voluntad de Dios. ¿Cuál debería ser la oración entonces? Señor, tú sabes que hay coronavirus en nuestras naciones. Está causando enfermedad y muerte. Yo no sé, Señor, tus designios, porque tú eres Dios. Yo solo pido que me cubras con tu preciosa sangre. Que el Salmo 91 sea realidad. El que habita al abrigo del Altísimo estará bajo la sombra del Omnipotente. Cubre a mi familia, cúbreme a mí, mientras permites que a través de la crisis del coronavirus, miles, millones se acerquen a ti. Es tu voluntad, Señor, la aceptamos. Solo te pido que me ayudes a salir adelante en medio de esta crisis. ¿No me creen? Algunos no me creen. Algunos dicen, ¿y Andri qué se cree? ¿Se cree el maestro bíblico? No. Yo no soy maestro bíblico. Yo soy un predicador. Soy un misionero en mi propio país, soy un evangelista y leo la Biblia. Me gusta leer la Biblia mucho. Y yo no soy maestro bíblico. Simplemente estoy enseñando este tema hoy porque la gente se confunde y me lo preguntan constantemente. Pero quieren saber que yo no estoy equivocado. Veamos qué dijo el apóstol Pablo y qué hizo él. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 8, 9 y 10. Vean ustedes, vean el ejemplo del gran apóstol Pablo. Véanlo en la Biblia. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado a Dios que quite de mí el aguijón. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en mis debilidades y afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ok, quizá leí muy rápido, pero segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 8, 9 y 10, ¿qué dice? Les cuento la historia. Pablo tiene un aguijón en su carne. Un aguijón, una enfermedad o un problema físico, yo no sé, pero la Biblia dice en su carne, o sea, en su cuerpo Pablo tenía un aguijón. La Biblia no dice exactamente enfermedad, dice aguijón. Pues digamos que es una enfermedad, porque dice su carne. Ok. ¿Y qué dice Pablo? Dice que 3 veces le oró a Dios. Y le dijo, Señor, quita de mí este aguijón, por favor, quítalo de mí. Oró de nuevo, Señor, quita de mí este aguijón. Tercera vez, oró de nuevo, Señor, quita de mí este aguijón. ¿Y qué le dijo Dios? Le dijo, Pablo, bástate mi gracia. No te voy a quitar el aguijón. ¿Sabes por qué, Pablo? Porque mi poder, le dijo Dios, se perfecciona en tu debilidad. O sea, en otras palabras, si te quito el aguijón, tú te vas a creer la última palabra en cuestiones religiosas. Entonces, te voy a permitir el aguijón en tu carne, le dijo Dios a Pablo. Porque mi poder, el poder de Dios, se perfecciona cuando tú tienes ese aguijón que te debilita. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Dice Pablo, entonces de buena gana me gloriaré en mis debilidades, dice Pablo. Se levantó de orar, me imagino que sacudió sus manos, trajo una taza de café o de agua y qué sé yo qué dijo Pablo. Y dijo, de buena gana me gloriaré en mis debilidades. ¿Y qué dijo? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahora presten atención aquí. El apóstol Pablo, el gran apóstol a los gentiles, hubiera podido decir, en el nombre de Jesús ordeno que esta enfermedad salga de mi cuerpo. Pablo no lo hizo, porque orar en el nombre de Jesús no es decir una frase. ¿Qué hubieran hecho muchos predicadores del evangelio, de la metafísica, de la confesión positiva que hoy saturan muchas iglesias modernas? Que no sé si son iglesias, pero se congrega mucha gente ahí, que Dios tenga misericordia de ellos. ¿Qué hubieran hecho muchos predicadores del evangelio metafísico, de la confesión positiva? Hubieran dicho, en el nombre de Jesús declaramos libre de enfermedad al apóstol Pablo. Vamos, Pablo, los cristianos nunca se enferman.
Eso hubieran dicho, porque eso hay algunos predicadores que dicen que son evangélicos que predican así, y eso no es Biblia. Eso no es Biblia. Los cristianos sí se enferman, los cristianos sí nos enfermamos. ¿Se recuerdan de Pablo cuando le habló a Timoteo? Y le dijo: Timoteo, ya no tomes agua. Yo tengo aquí un vaso de agua. Pablo le dijo: Timoteo, ya no tomes agua por causa de tus múltiples enfermedades en el estómago. Toma un poco de vino, le dijo Pablo. El agua en Grecia, Timoteo vivía en Grecia, y el agua era de mala calidad. Y Pablo le dice: Timoteo, a causa de tus múltiples enfermedades, ya no tomes agua, toma un poco de vino, por causa de tu estómago. Pablo era el gran apóstol. Pablo tenía la teología perfecta de la Biblia porque es escritor bíblico. La mitad del Nuevo Testamento prácticamente lo escribió Pablo. Y Pablo no le dijo a Timoteo: Timoteo, los evangélicos nunca se enferman, así que en el nombre de Jesús declara tu sanidad y decreta y arrebata. No. Pablo comprendía lo que significa orar en el nombre de Jesús y de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué lo comprendía Pablo? Porque él mismo le había pedido a Dios 3 veces que le quitara un aguijón en su carne, y Dios le dijo: Pablo, bástate mi gracia. ¿Y Pablo qué dijo? ¿Se sintió mal Pablo con Dios? No. Pablo dijo: entonces de buena gana me gloriaré en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Acaso el coronavirus no nos ha venido a poner de rodillas delante de Dios? ¿Cuántos planes teníamos para el 2020? Teníamos un montón de planes. Por ahí me decía mi amigo: yo creía que en el 2020 íbamos a ver carros que volaban, automóviles volar. Y no me di cuenta que en el 2020 apenas estamos aprendiendo a lavarnos las manos para que un virus no entre a nuestro cuerpo. Cuando creíamos que 2020 iba a ser un año de grandezas y de cosas, hoy nos estamos dando cuenta que es un año en donde, humanamente hablando, es un año de crisis, de salud, pero eso no es todo, financiera, crisis. Pero en esta crisis nos estamos dando cuenta que el año 2020 es el año que más cerca de Dios nos ha tenido, ¿sí o no? El año que más cerca de Dios estamos. Las iglesias cerradas, pero la gente cerca de Dios. Entonces la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Pablo, ¿qué dijo Pablo? Ay, Señor, de buena gana me gloriaré en mis debilidades, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Yo no sé cuál es la debilidad que tú estás enfrentando esta tarde, mi estimado amigo, mi estimada amiga. Yo sé que hay problemas. La gente me escribe, yo no respondo, pero a veces leo sus mensajes, a veces no tengo tiempo de leerlos. Hay más de 160,000 seguidores en esta página de Facebook. ¿A qué horas yo leo todos los mensajes? Y no me escriben todos, pero imagínense que escriba un 10%, ya serían 16,000 mensajes. No tengo tiempo. Pero la gente me dice: Andri, estoy enfermo, no sé qué hacer. Andri, me quitaron el trabajo. Andri, no tengo comida en mi casa. Andri, soy madre soltera, tengo 3 hijos. Andri, estoy en Estados Unidos, me dicen muchos, no tengo empleo, no sé qué hacer, no veo a mi familia desde hace 7 años, etc. La gente sufre de muchas cosas. Y sufriendo la gente va a las iglesias a buscar refugio. Y a veces lo que escuchan en una iglesia es un evangelio metafísico de la confesión positiva. Créelo, pídelo y recíbelo, míralo y recíbelo, decláralo y obténlo. Y la gente dice: Andri, yo ya declaré, ya decreté, ya arrebaté, ya todo y no tengo nada. Amigos, solo aprendamos a orar en el nombre de Jesús. Orar en el nombre de Jesús significa orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Orar a través del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Orar en el nombre de Jesús significa que cuando yo oro tengo que honrar y glorificar a Dios. Si tu oración, la que estás haciendo ahora, honra y glorifica a Dios, entonces sigue orando así, porque seguro que estás orando en el nombre de Jesús. Si tu oración, la que estás haciendo ahora, no honra ni glorifica a Jesús, entonces no ores de esa manera. Tienes que orar para honrar
y glorificar el nombre de Jesús. ¿Sabes? En esta época de crisis del coronavirus en el mundo, está bien orar para que Dios quite el coronavirus del planeta, si es su voluntad. Pero antes de pedirle que lo quite, ora por ti y di: Señor, en esta época de crisis, yo oro para que tú protejas mi vida, para que protejas a mi familia. Queremos servirte, queremos honrarte. Cuando esta crisis pase, yo quiero dedicar mi vida por completo a ti. Quiero salir a los hospitales a orar por los enfermos. Quiero evangelizar a mis amigos del trabajo. Quiero hablar de la palabra de Dios. Quiero estar sometido a ti. Entonces Dios dice: la oración que está haciendo mi hijo es para honrar y glorificar el nombre de Jesús. Es de acuerdo a mi voluntad. Y entonces se la voy a conceder. Orar en el nombre de Jesús significa venir humillados delante de Él para pedirle a Jesús que Él haga, a Dios, que Él haga su voluntad. Mira una oración muy linda. ¿Cuál podría ser una oración muy linda en este tiempo? Podría ser algo así: Señor, humillados delante de ti nos acercamos a tu presencia para honrar el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Con toda humildad te pedimos que nos muestres qué debemos aprender a través de la crisis del coronavirus que se ha venido a gestar sobre el mundo. Nosotros quisiéramos que quitaras el coronavirus de nuestra tierra, porque está afectando nuestra salud, nuestra economía, nuestras familias. Pero solo queremos que tú hagas tu voluntad. Te pedimos que nos des paz en medio de la tormenta. Enséñanos qué debemos aprender en esta lección. Nos estamos dando cuenta, Señor, que mientras no había coronavirus, estábamos tan cómodos que ni siquiera pensábamos en ti muchas veces. Pero ahora, con el coronavirus cernido sobre nuestras tierras, pensamos en ti, nos volcamos a ti, nos arrodillamos a ti. Señor, en este momento, glorifica tu nombre, honramos tu nombre, enséñanos la lección que tenemos que aprender. Y si tenemos que salir de esta tierra porque son tiempos finales y la iglesia tuya saldrá de esta tierra para encontrarse contigo en el cielo, ayúdanos a estar preparados. Quizás si el coronavirus no viene, yo estuviera lejos de ti. Pero ahora, con el coronavirus acechando a mi puerta, yo estoy tan cerca de ti, de tu corazón. Haz tu voluntad, Señor. Guarda a mi familia. Que tus ángeles protejan a mi familia. Somos temerosos de ti. Y la Biblia dice que tus ángeles protegen a los que te temen y los defienden.